Profe, hola. Oh, Profe, espere que pronto apenas acabamos de terminar cartografía, ya pasé el link. listo, muchas gracias. Sí, ahorita en el tag que tuvimos en la tarde, yo lo dejé lo puse por el chat para que copiaran el mensaje completo y lo enviaran por el grupo de WhatsApp. No, profe, no había llegado, me Ah, parece. Ah, una niña sí, ella sí dijo que para la clase, pero como acabamos de salir. listo. ¿Cómo les fue? ¿Con quién están viendo cartografía? Con la profe, ¿cómo es que se llama la profe? El segundo apellido de Jojo. No, no la conozco. Sí, es bien, profe. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Porque incluso ahí hubo unos que estaban comentando que en la clase me voy a aprovechar, voy aquí, que en la clase de avalúos, creo que él en la primera entrega estuvo durita. Entonces, como ¿Eso qué, profe? estuvo durita. No es que los trabajos están duros, profe, uno le tiene que, están muy largos, le tiene que, o sea, nos están explicando súper bien, pero es el tiempo. Ujú. Lo que pasa es que, digamos, este tipo de modelo pedagógico Ujú. constructivo, donde, digamos, ustedes tienen ciertas facilidades, de alguna manera Es un sacrificio también, profe, pero implica vale un la esfuerzo. pena. Sí, ya tú estás, por ejemplo, ya casi terminando, Alba, ya. Profe, no, y uno en esto que está metido en esto sabe la importancia del estudio, del título, porque prácticamente sí la experiencia vale mucho, pero mire que también el título. Mire que don Luis Fernando colocó para montar la hoja de vida en la Agencia Nacional de Tierras y todo era el título, el título, el título. Así uno sepa, porque ahí vi yo que yo sabía del tema de barrido predial, de todo, pero el título, entonces ya, pero no, profe, yo estoy muy animada. ¿Será que no se van a conectar? No sé, pregunto si no para Espera, mí. yo le pregunto. ¿Y qué les han dicho de la profesionalización a ustedes? Profe, que eso estaba en estudio y que era como, pues prácticamente nos queda faltando como un año. No sabría decirte, pero si algo ya les vale en todo este camino recorrido. Ujú. Espere, yo le digo a Raven que yo lo vi conectado por aquí. Ok. Deben de estar comiendo, profe, porque apenas salimos de la clase ¿de qué? De cartografía. Mm. Ya les escribí a varios, ya puse en el grupo, en 2 grupos que estamos. Profe, ya la doctora Albalú no está ahí en catastro, sino en el ITM. Es que Alba ya se pensionó. Y don Luis Eduardo también, no, todavía no. No, todavía está allá. Mm, Alba, entonces nosotros vamos empezando, ¿listo? sí, profe. Bueno.
porque incluso el horario fue escogido por ustedes. Yo había propuesto que en el Es que, horario... Ah, es que una niña también me había dicho y, y yo no sé por qué no ha ingresado. Liz, incluso Liz Nelly, Liz, algo así que es la que, ella fue incluso la que había más propuesto eso, y todos los que estuvieron ahí, volví, les pregunté y me dijeron que sí, entonces que una de las propuestas era como estirar un poquito las otras clases y ahí se, pues por ejemplo, 2 clases, estirarlas media hora y ahí se reponía, pero bueno, este fue lo que escogieron, entonces ganó la mayoría y entonces, buenas noches a todos. Nos encontramos hoy en el TAC de la clase de reposición de la semana pasada. Hoy es miércoles 15 de marzo. Nos encontramos en el semestre 1, en el bloque número 1. Recordemos que este horario, como estaba hablando con Alba, fue elegido por ustedes de entre varias opciones que había. Entonces vamos a iniciar con lo que se tenía programado seguido pues el hilo conductor que se ha venido trabajando. Todo este tiempo se ha venido hablando sobre revisiones de avalúo y todo lo que es definiciones de avalúo, mutaciones, dónde se encuentran, en qué tipo de mutaciones se encuentran estos trámites. Y la idea en este momento, vamos a ver quién se conectó para darle la bienvenida. Daniel Eduardo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿viene usted? Hace días que no te veía. ¿Cómo vas a universidad? Bien, vamos para adelante. Bueno, ¿qué semestre estás ya? En el cuarto, Bueno, ya falta menos que al principio. ya casi. Sí, señor. Entonces, la idea de hoy es ver un caso práctico, un caso real, y vamos a aprovechar y revisar diferentes documentos para que nos familiaricemos con ellos, ¿cierto? Como habíamos dicho, para muchos puede ser ya conocido un folio de matrícula, una escritura, saben leerlo. Para otros es la primera vez que están viendo este tipo de documentos, no saben qué información tiene, cuál es la información más relevante, en qué consiste. Entonces es importante que ustedes tengan muy claro porque básicamente estos documentos son requeridos para la mayoría de los trámites o solicitudes que se presentan en catastro. Eh, Profe, le pregunto algo. mm, Cuando, por ejemplo, se hace un juicio de pertenencia ujú. con una información de catastro, que los peritos se fijan es en la información de catastro, pero esa información de catastro, los linderos no los verificaron y ya cuando llega ese juicio de pertenencia a catastro se ve que está malo los linderos que cogieron parte del vecino. ¿Hay qué se hace? ¿Una resiliación o ya quedó así? Lo que pasa es Porque ahí figura el área que figura en catastro, los linderos de catastro, y el perito no se fijó o no preguntó, no sé, que, que la información de catastro está equivocada, entonces hay que bueno, se hace. pero te termino con esta información general y empezamos respondiendo esa pregunta. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, fechas importantes, como siempre habíamos dicho, los encuentros son los martes y los miércoles de 4 a 5 los martes y los miércoles de 4 a 5:30. Hoy es una clase de reposición, por eso este horario. Mantener el micrófono en silencio, pedir la mano, el chat, prender la cámara si desean y siempre manejar pues como un comportamiento, un lenguaje apropiado a este espacio académico. Siempre estamos pendientes de los mensajes. Ahorita, por ejemplo, yo envié el mensaje desde el TAC de las 4 de la tarde con unos compañeros, les compartieron el link por el WhatsApp, que digamos es un medio en el cual ustedes están como más expedito, más conectados, entonces siempre hay que estar como pendiente de todo eso. Bueno, espero yo me salgo por acá. Y respondiendo entonces
a tu pregunta, Alba, a tu pregunta, bueno, ahí hay varias cosas para tener en cuenta. Por eso de ahí la importancia de nuestro papel y de nuestra gestión a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque uno de los campos también que probablemente podamos tener no es solamente en una oficina de catastro con un gestor catastral, también puede ser o con un operador, ¿cierto? Catastral. También puede ser en procesos de actualización catastral, puede ser en gestión del territorio, puede ser con la ANT, pueden ser con infraestructura, con proyectos viales, en todo lo que tenga que ver la parte esté involucrado la unidad de precio. En constructoras, por ejemplo, hay constructoras que entonces tienen que comprar los lotes, luego de comprar los lotes entonces tienen que englobarlos, luego tienen que hacer estudios jurídicos, tienen que hacer todos sus trámites catastrales, luego hacer, por ejemplo, la constitución de los parcelaciones o de los RPH. Entonces miren todas las oportunidades que hay de pronto donde movernos y también como peritos de la justicia, porque hay procesos judiciales en los cuales el juez, como nosotros como la entidad catastral, no somos juez y parte, ¿cierto? Nosotros tenemos una información que no constituye titularidad y así, ¿cierto? Entonces, por eso ellos se apoyan en unos peritos que son los que, digamos, en su quehacer, deben de hacer toda la investigación pertinente para llevar al juez a una determinación, a una solución. Ahora, cuando hay una sentencia, es una sentencia. O sea, digamos, catastro no puede cambiar esa sentencia. Nosotros, digamos, como en la pirámide del poder, de las ramas, no sé, digamos, los jueces, ustedes saben que hacen parte de una ola. Somos el último, profe, y el más importante. Hola Liz Nelly, ¿cómo vas? Buenas noches. Pues digamos, dice notifique y cúmplase y menciona las entidades que están involucradas en un proceso, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la justicia sí debe estar aislada y debe estar independiente. Entonces, lo que determine un juez de la República se supone que tiene como ya una fe de que se hizo ahora. Yo no soy abogada, o sea, mi fuerte no es ese, como para yo decirte qué se puede hacer. No sé si se puede, digamos, escribir al juzgado y hacerlos ver del error, a ver si una sentencia después se puede corregir, cómo se implica eso, porque, digamos, a nivel catastral, nosotros cumplimos con las órdenes judiciales. Ahora, puede ser que haya un error o puede ser que definitivamente el juez diga así y que se afecte la propiedad de otra persona porque haya sido la decisión del juez. Entonces, a veces hay que ver dependiendo el caso específicamente. Es importante por eso. Profe, yo no sé si es a mí o que se les está entrecortando. A mí también se me entrecorta. ¿Sí? Ah. Pero bueno, acá tengo como toda la señal completa. ¿Ya me están escuchando? Esperen. Ahí me escuchan mejor. Sí, profe. Ah, bueno, entonces por un momento voy a apagar la cámara para que, digamos, a veces con la cámara prendida ocurre eso que hay como interferencia. Te la voy a apagar un momentico, de pronto hay una inestabilidad en la red. Entonces, Alba, hay que ser muy precisos con la información que se brinda y obviamente siempre nosotros que brindamos información, si un juzgado pide una ficha, si un juzgado pide la cartografía, ellos tienen acceso y pueden preguntar y dentro de la información que se da se dice municipio con última actualización tal. Y digamos que los que tienen que tener ahí también la experticia son los peritos que deben de saber la información, cómo está, si está desplazada, si está desactualizada, si tiene mala restitución, etcétera. Entonces ahí, Alba, nosotros digamos no estamos por encima de los jueces como para desvirtuar una decisión ya tomada en un proceso.
Quizás preguntémosle, voy a averiguar mañana qué se podría hacer, o preguntándole a la profesora Sandra Patricia, a ver si ella conoce de pronto de algún caso. Ah, bueno, listo, profe. Con mucho gusto. Liz Nelly, cuéntame que tú, la última clase, dijiste, profe, voy a apuntar aquí una dudita que tengo. Bueno, profe, lo que pasa es que el municipio se está extendiendo, ¿cierto? Yo me imagino que para ¿Se está extendiendo qué? el casco urbano. Ah, bueno, ok. Ajá. Entonces, hay una parte, una zona que eso era prácticamente ilegal y pues por ahí me contaron que eso lo pasaron por asentamiento humano cuando vino el IGAC a nuestro municipio. Entonces, mi pregunta es que si pusieron esa ley, o sea, si lo pasaron por esa ley de asentamiento humano, quiere decir de que ya se pueden empezar a legalizar, ¿cierto? Porque eso es una ley, la 2044 del 2020, ¿cierto? Y dice que prácticamente el usuario debe de ir y anotar su predio, o sea, ir y presentarse porque ya tiene como visión de una visión urbana. Entonces, la mayoría de la gente no sabe y los que ya tienen esa escritura son muy pocos y la otra gente no lo sabe. Entonces, es una de mis preguntas, si ya al nombrarlo asentamiento humano, ellos obtienen ese derecho de legalizarse en así ellos mismos o qué procedimientos es el que se debe hacer legalmente para que el uso del suelo cambie. Ok. Bueno, la verdad no conocía esta ley. No sé si Alba la conocía o Daniel la conocía. Yo no la Pues, conocía. Y la voy No, profe, yo no. súper bueno porque la voy a tener acá en cuenta dentro del normograma. pues a mí Pero, me dijeron eso y yo pues investigué y pues la que encontré fue esa, la ley 2044, la 2020, de ahí dice, en bueno, el igual, párrafo y es 2. reciente. Entonces dice, el objetivo de la ley 2044 y el 2020 es sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares. Eso sería que Esa será la que se legaliza es parecida a la ley de baldíos por ley administrativa, por acto administrativo, que lo hace la alcaldía, pero sí, eso lleva un proceso con CNR y todo eso de la mano. bueno, dice, a ver, sobre saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales en el país. Sanear definitivamente la propiedad de los asentamientos ilegales consolidados precarios. Bueno, para esto debe mostrar, mira lo que dice. Para eso debe demostrar una ocupación o posesión, porque mira que ahí me estaban hablando dentro de la ley que no es solamente sobre predio baldío, sino también recae sobre particulares. Entonces debe tener 10 años y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, también la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales. Entonces, a ver, ¿cuáles serían esos requisitos? Vamos a ver. O sea, si ellos al tener ese derecho ya, o sea, es que también hicieron un cambio brusco del uso del suelo, ¿sí me entiende? Pero Es eso lo que hicieron donde en el plan de ordenamiento territorial. sí, ellos cambiaron todo, o sea, ellos llegaron y pues la verdad, esa urbanización de ese barrio es ilegal, o sea, todo el mundo lo teníamos como ilegal. Y pues un momento a otro, no, que es asentamiento humano, y nosotros, y esa ley que, entonces yo me puse a investigar y yo, o sea que si se nombró como asentamiento humano y tiene visión de casco urbano, entonces sí tienen derecho a legalizarse como tal. Lo que pasa es que, a ver,
Cuando tú dices ilegales, ¿por qué? Porque estaba sobre predios baldíos. Sí, Ok, listo. De todas maneras, recordemos que los predios baldíos son del Estado. Las personas independientes, si es en el rural o en el urbano, eh, van ejerciendo una ocupación, no una posesión, sino una ocupación sobre ellos, ¿cierto? Eh, de acuerdo entonces a la calidad de si está en el perímetro urbano o rural, por ejemplo, si fuera en el rural, se podía hacer mediante la Agencia Nacional de Tierras, cumpliendo los requisitos que tiene, que anteriormente lo hacía el INCODER o el INCODER, la titulación de esa propiedad que todavía se puede hacer, ¿cierto? Uno de los requisitos, por ejemplo, es tener un determinado tiempo viviendo en la propiedad y tener como 3/5 partes del terreno en producción, entre otras condiciones que en este momento puede que se requieren. Y para los urbanos, siempre hemos escuchado que esos predios urbanos los titulan o los organizan son, digamos, las alcaldías, lo que se llaman como predios seguidos mediante las alcaldías. Entonces, si ese es el propósito de sanear y de organizar la propiedad, y tienen características porque los municipios, pues obviamente con el tiempo tienden a crecer, a expandirse de acuerdo al desarrollo, uno de los cambios que se debe hacer es dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces se debe cambiar que ya no es zona rural, sino zona urbana. Dentro de los planes de ordenamiento territorial, incluso hay que analizar si anteriormente eso no era determinado como zonas de expansión, que en muchos planes o esquemas se utiliza ese término, que es esa zona que se tiene visualizada que va a crecer o se va a desarrollar el municipio en X tiempo, ¿cierto? Mediano plazo, en X tiempo, son unas zonas de expansión. De hecho, esas zonas de expansión fueron en algún momento llamadas también así en catastro. Entonces era como una zona 3. No era ni urbana ni rural, sino zona de expansión. Luego, ¿qué pasó en catastro? Se dijo, no, aquí o es rural o es urbano. Entonces, teniendo como base eso, muchos municipios, esas zonas de expansión, las dejaron en el rural y por eso en el rural podemos encontrar algunas cédulas catastrales o peca predio o o Cubama, como lo llaman en varias partes, eh, que dentro de la identificación del predio tienen barrio, muchas veces barrio 301. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron zona de expansión. Y algunas de esas zonas pasaron al urbano. Entonces, eso dependiendo de cómo fue determinado el sector en ese municipio. Entonces, me imagino que el cambio del suelo, para el caso específico que tú estás mencionando, era ajustándolo al plan de ordenamiento territorial y para que cumpliera, ¿cierto? Para que cumpliera como las características que se tienen con estos predios, que específicamente está hablando de una titulación, pero de predios urbanos, porque entonces si seguiría con características rurales, no es el mecanismo, porque sería el otro mecanismo de la Agencia Nacional. Además, me imagino, según te escucho, es una urbanización, entonces estamos hablando como de predios pequeños que no cumplen características de predios rurales en donde son predios de más extensión, claro que dependiendo de la unidad mínima agrícola que tenga también cada municipio destinada en su plan de ordenamiento territorial. Me imagino que para el Meta son unidades bastante amplias porque allá los terrenos son de grandes extensiones y la vocación del suelo allá es ganadero, agrícola, etcétera, diferente de pronto a otros municipios. Entonces, analizando todas esas características, por eso encajaba más, si me estás hablando de urbanizaciones, quizás ya tiene servicios públicos, ya hay vías, ya empieza a cumplir con todas esas características de las cuales me van a decir que ese sector ya cumple para ser un sector urbano. Ahora, para hacer esos cambios,
los cambios de sector se realizan, eso no es como que, digamos, el alcalde o simplemente alguien diga, no, sí, esto es urbano a partir de mañana. No, los cambios de sector los cambios de sector se efectúan mediante el consejo del municipio, se deben hacer unas sesiones en donde se analizan el plan de ordenamiento, etcétera, y se determine mediante el consejo que hay un cambio, una modificación en ese plan de ordenamiento territorial por la cual esa área va a cambiar de sector y va a dejar las características de rural a urbano, o también viceversa, puede pasar de urbano a rural. Una vez se tenga eso, también se hace con esa modificación, se hace el cambio y es un trámite que está dentro de los gestores catastrales, el cambio de sector. Pero tiene que haber un acto administrativo que avale ese cambio y se hace mediante los consejos municipales. Ok. Listo. Entonces, quisiera acá ver algo. Espérame un segundo, porque tú estabas hablando de los requisitos. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, mira lo que dice. Primero deberíamos entender la definición de qué es un asentamiento humano ilegal consolidado. Se entiende por asentamiento humano ilegal consolidado el conformado por una vivienda o más que por el paso del tiempo han logrado alcanzar un nivel de desarrollo escalonado cuyas edificaciones son de carácter permanente, construidas con material estable. Entonces ustedes van a ver, tengan muy presente esto, voy a terminarlo de leer y les hago la aclaración. Cuenta con infraestructura de servicios públicos, mira lo que yo te estaba diciendo. Servicios públicos instalada, con vías pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, pero sus construcciones se encuentran ubicados en predios públicos y o privados, sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. Entonces, mira lo que yo te estaba diciendo. Aquí dice algo muy claro. Ojo, para que se cumpla esta característica, y ustedes cuando vean, o los que ya vieron la materia de reconocimiento predial, ¿cierto? En reconocimiento predial ustedes van a ver lo que es la calificación de la construcción, las tipologías de las construcciones, y dentro de esas tipologías de las construcciones, según el nuevo manual, empiezan desde Alba a la cual. Desde la Alba o Daniel Eduardo, ¿no la han visto? ¿Ustedes ya vieron reconocimiento? Yo sí. Ah, bueno, la tipología, la primera tipología de construcción, ¿cuál es? La primera tipología de construcción, La 1A, sí, eso. ¿cierto? Y va aumentando, 1B, 2A, 2B, creo que es como hasta 6 que llega. Sí, esa es Que la cartilla. ya son las casas, de lo que me acuerdo de la materia, porque yo dicté esa materia. Entonces, las más lujosas. Si nos vamos a esas características de las tipologías de la construcción, recuerden que la 1A y la 1B, ¿qué materiales se utilizan para ese tipo de construcciones? Residuos. Pues son materiales reciclables, Materiales de eso. de desecho, entonces tenemos cartón, plástico, tejas, sin servicios públicos porque estamos hablando que no tienen unidad de sanitario, las instalaciones eléctricas son ilegales, no hay vías pavimentadas, no hay instituciones educativas. Mira que no tiene absolutamente ninguna de estas características. Entonces acá sí estamos hablando de una propiedad permanente, con buenos materiales, que tiene servicios públicos, que tiene vía, que incluso ya hay desarrollo de instituciones donde el Estado está promoviendo servicios. Entonces, pero el terreno en donde están no está legalizado, por ende esa vivienda no está titulada. Entonces, mira que una de las características, y debemos entender primero la definición, es esa, tener que cumplir con esto. Este es el ilegal consolidado, porque entonces mira que acá es asentamiento humano ilegal consolidado y ahora viene asentamiento humano ilegal precario. Se entiende por asentamiento humano ilegal precario el conformado por una vivienda o más
que prestan condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran ubicados en predios públicos y aprobados sin contar con la aprobación del propietario, sin una legalidad y planificación. Condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto. ¿Ustedes qué consideran que se está refiriendo eso? Es decir, puede que no tenga vías pavimentadas, No ¿cierto? tienen alimentadas. La luz no llega hasta el fondo, o sea, tienen una luz no es una luz estable la que tienen allá. O sea, tienen un poste y las mismas personas son las que ponen un poste como un cosito ahí de interruptor antes para que pase la luz para todos. Entonces, Hay mira lo unas que partes. dice aquí. Los asentamientos precarios se caracterizan por estar afectados total o parcialmente por integración incompleta e insuficiente de la estructura formal urbana de sus redes de soporte, eventual existencia de factores de riesgo mitigable, deficiencia principal de vías, espacio público, equipamiento, viviendas en condiciones de déficit cualitativo, o sea, estructuras inadecuadas, Hay una. viviendas que carecen de infraestructura de servicios públicos, condiciones de pobreza, exclusión social, víctimas del desplazamiento forzado. Ese es otro asentamiento. Entonces, bueno, aquí ya les empiezan a hablar de bien baldío urbano, bien fiscal, bienes fiscales titulables, que son los que en esta ley entrarían, ¿cierto? Entonces, mira, o sea, eso está súper interesante, esta ley, no la conocía. Mira, es súper bueno porque aquí en ella, si tú la lees, te dice, mira, todo el procedimiento para que Ajá, ese predialdío se transforme. legaliza. Ajá, sí, exactamente. Entonces aquí dice los estudios jurídicos, el inventario, bueno, otras características. Vamos a ver si de pronto dice acá. Acto administrativo, consideraciones, ahí dice cómo se debe pues el acto administrativo, listo, terminación de actuación. No sé si de pronto tendrá algunas restricciones esos predios, habría que leer bien la norma en cuanto, yo recuerdo que hay algunas normas que dice, si a ti te lo titulan, tienes cierto tiempo en el cual ese predio no se puede vender, absolutamente después pasado un tiempo, sí. ¿Cierto? Una de las condiciones que creo que también para acceder a los predios baldíos es que la persona, bueno, sí, a la titulación de la propiedad es que la persona no tenga propiedad. ¿Cierto? Sí. Bueno, hay que leerla muy detenidamente. Mira que aquí incluso están hablando de oposición, ¿cierto? O sea, que pueden haber oponentes a esa titulación. Habla de expropiación, ¿cierto? Acabe la expropiación. eh, Retrospectiva. Bueno, habría que leerla muy bien, pero básicamente es cumplir con esas condiciones y ya lo otro sería como administrativo. Sí te queda un poco más claro el tema. Sí, o sea que no está mal el procedimiento que han hecho, ¿cierto, profe? No está No, mal lo que están haciendo. no, no estaría mal. Y digamos que ahí sí les voy a compartir acá el link de la ley para que lo tengan a la mano, lo anoten dentro de su normograma. No, porque igual también el IGAC debe inscribir esos predios, los debe de censar y los debe de censar como en este momento se esté procediendo conforme a la ley. Ujú. Ok, profe. Bueno. Eh, Esperemos un segundito. No, acá. No, acá.
Pues que no. Bueno, les iba a mostrar un caso de una revisión de avalúo, ¿cierto? Una solicitud. Vamos a ver si por acá está. Por ejemplo, miren que este es un proceso de pertenencia, ¿cierto? En donde se hizo pues la inscripción de un predio que un juez determinó. Para eso, esperemos un segundito, ¿dónde está? Se repitió. Espérenme un segundito acá, dejo de presentar para no atacar ahí. Este es el informe técnico. Bueno, llega la solicitud. Bueno, ya voy a compartir, aquí encontré la. Entonces, mire, nos comparte la solicitud, pues yo pongo esto acá, en donde nos dice la persona que nos escribe que una vez se adquieren estos predios, ¿cierto? Se evidencia que por medio de estos atraviesa un corredero de aguas lluvias, ¿cierto? Ellos mencionan que eso perjudica el urbanismo, la construcción, los proyectos que se vayan a hacer en ese bien inmueble, y ellos dicen que necesitan una verificación de las zonas asignadas. El caso que vimos esta tarde, la solicitud era diferente. La persona dirigía como, es que el impuesto predial está llegando muy costoso. Esta solicitud ya no está ni siquiera mencionando el impuesto predial. Está directamente hablando de una afectación y que considera que debe ser evaluada, que estas corrientes de agua van a tener una afectación en las zonas. Recordemos que para este tipo de trámites se deben dentro de los requisitos, entregar una documentación, ¿cierto? Y dentro de eso unas pruebas. Entonces el señor está presentando las pruebas, está mandando unas fotografías de lo que él considera debe ser analizado. ¿Listo? Pues él presenta, firma y deja sus datos de notificación. Esta tarde yo les decía que posterior a eso y para agilizar, para poder terminar con la clase, posterior a eso de que se reciba la solicitud, se hace pues un chequeo de los documentos que se adjuntan y se verifica que efectivamente es el propietario, y si no lo hace el propietario, es un apoderado, entonces que cumpla con los requisitos de apoderado, y si es una persona jurídica, entonces que tiene representación como personería jurídica, que adjunte eso, que el documento sí corresponda, que esté en el folio de matrícula, que sea absolutamente como toda la concordancia. Y una vez se dice, no, sí, esta es la persona, sí tiene el predio está inscrito, ya basado eso, se procede a radicar, a adjuntar los documentos y se empieza el trámite. Entonces, ¿cómo empieza el trámite? Pues con un análisis de la información que se tiene en catastro, de la inscripción del predio, una información que se compara también con la información cartográfica, las ortofotos, y que posterior a eso se hace una visita de campo para revisar todas las características físicas de esa propiedad. Entonces se revisa el lote, se revisa la construcción, se revisan las zonas, ¿cierto? ¿Por qué debemos revisar incluso el folio de matrícula? Entonces aquí, espérenme acá. Uno de los documentos que se pide
es el folio de matrícula y yo les estaba explicando muy rápidamente que este número de identificación es único, no se repite, que esta primera parte se refiere al círculo registral, es decir, las oficinas de notaría y registro se organizan en círculos, por ejemplo, Sopetran, ¿cierto? En Sopetran registra Sopetran, México y otros municipios. Entonces, acá tenemos la oficina de registro y cuando vamos a ver acá la información, tenemos que ver que el municipio es Sopetran o qué municipio es. O sea, este no debe coincidir, no tiene que coincidir. Puede, pero no tiene. ¿Listo? ¿Qué tenemos que ver? Que esto esté activo, que no vaya a ser un folio cerrado, a menos que nos anexen un folio cerrado porque dentro del estudio jurídico, entonces se necesite para el análisis, ¿cierto? Pero pues lo que estemos analizando, sea una rectificación, sea una revisión del predio de estudio, pues debe estar activo. Ojo, a menos que se vaya a rectificar un área de un predio remanente, que es un área de un predio remanente. Es cuando tenemos folios de matrícula cerrados porque jurídicamente su área se acabó, pero ese predio en lo físico todavía tiene área. Entonces se hace un proceso para que se reaperture ese folio de matrícula con el área remanente que tiene. Eso está específicamente en la resolución 1101. ¿Listo? De rectificaciones. Luego procedemos a una descripción de cabida y lindero. Aquí por lo general tenemos los linderos y si no los tenemos nos dicen la escritura en donde nos vamos a dirigir a leerlos. Una complementación que es una parte también como de esa tradición, de esa propiedad. Unos lo tienen, otros no. Aquí encontramos la dirección, entonces si es rural nos va a decir que es rural y por lo general tiene un nombre. Si es urbano tiene su dirección. Aquí nos menciona cómo, si nació este predio de un folio matriz, sea porque se englobaron o sea porque se lotearon, se desenglobó, lo que sea, aquí nos va a salir la matriz, es decir, la mamá, el folio inicial. Y posterior a ese vamos a tener diferentes anotaciones, ¿cierto? ¿Anotaciones de qué? De todo tipo que sean actos que sean sujetos a registro. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar desde anotaciones catastrales hasta anotaciones que no son de catastro. Por ejemplo, un embargo, una hipoteca, una afectación a la vivienda familiar. Nosotros en catastro nos fijamos para temas de área, que al fin y al cabo las áreas son las que van a modificar el avalúo, las que nos van a modificar el área, y para los temas de propiedad, pues que sea el predio, que no tengan falsas tradiciones, que sea un predio que esté saneado. Entonces, esas son, digamos, un poquito de las, bueno, que no hayan anotaciones de sentencias, por ejemplo, medidas cautelares de juzgados como que en ese predio no se pueda hacer ningún movimiento. Eso también nos impide, por ejemplo, de restitución de tierras o en un juzgado en un proceso. Si hay un proceso de pertenencia, pues nosotros no nos abstenemos a generar algún tipo de certificación hasta que no haya una sentencia judicial que defina la situación del predio. ¿Listo? De resto, otro tipo, también nos interesan las afectaciones a las limitaciones como las servidumbres, cuando se constituyen servidumbres, esas también nos interesan, cuando se declaran bienes de interés público, etc. Entonces, vamos a encontrar estas anotaciones están en orden cronológico, en este caso estamos viendo 1961 y pues se supone que la última anotación que se tenga, en este caso dice total 11, esto me debe coincidir con la 11, ¿cierto? Pues miren que es en el 2015, es decir, que sí está en orden cronológico, ¿listo? Por ejemplo, acá la última anotación es precisamente una medida cautelar, una demanda de proceso de pertenencia. ¿Listo? ¿Qué tenemos que mirar? Que este predio no haya tenido, para este caso, ventas parciales o segregaciones que nos vayan a afectar y modificar el área, y el área nos va a afectar el avalúo. Para este caso, pues no se tiene ese tipo de movimientos.
Lo cual nos lleva a, después de analizar esto, junto con la escritura, ¿cierto? Y junto, como había dicho, la información que encontramos en catastro, la cartografía, la ortofoto, cómo está inscrito, e incluso cómo ha venido inscrito en el historial anteriormente, cuál fue la última actualización. Todas esas variables las tenemos en cuenta. Se realiza una salida de campo en donde se van a revisar todos estos aspectos. Entonces, después de la etapa de oficina, se procede, se realiza campo y de ese campo se hace ¿qué? Un informe, el cual va a resumir toda la historia desde que cuál fue la solicitud, que sería la problemática planteada, qué documentos se aportaron, ¿cierto? Para este caso yo les mostré un solo folio, pero desde el principio de la solicitud fueron 2 folios, ¿cierto? ¿Qué análisis se realizó? ¿Cierto? Que se tuvo en cuenta, se toman fotografías y al fin y al cabo se llega a unas conclusiones o si se llega a solicitar verificación por el grupo económico, por el grupo de zonas, que se llega a determinar algún cambio. Entonces, por ejemplo, acá estamos analizando un predio que es el 5 y acá el otro predio que es el 11. Entonces, miren, un predio y el otro predio. Acá está con la capa de zonas en donde se están mostrando los códigos de la zona. Miren, acá está un predio, por debajo estamos viendo la prediación y la ortofoto. O sea, profe, que en el informe toca describir todo lo que nosotros vemos, identificamos en el certificado. Profe, Sí. eso no hay forma de dárnoslo en Word, como como una guía. Pero, ¿qué cosa? El modelo de informe. Sí, profe. Pero vacío. Sí, porque si esa información es confidencial o que sí. Sí, o sea, esta información la utilizo con fines académicos y ya. Por eso esta información no puede salir. Sí, sería vacío. Digamos que me toca elaborarlo porque está en PDF. Igual, bueno, se transforma y se eliminaría, pero sí podría ser una guía de cómo hacer un informe y les sirve a ustedes para que lo tengan. Sí, no tengo ningún problema. Sí, profe, porque esos informes van como para avalúos, para todo. Sí, de hecho nosotros, Alba también tiene los modelos que nosotros tenemos para rectificaciones de área, que se hace en el análisis de linderos, ¿cierto? Ay, toca que me los envíen. Profe, es que hay veces que los hago en un formato, entonces sería como unificarlos. Por eso, pero acuérdense que en las capacitaciones, estoy hablando ya de la plataforma e-learning, que es la del gestor catastral, ahí hay unos formatos que se tienen en Word. Ah, bueno, profe. Esos también, pero esos, por ejemplo, están más enfocados al análisis de linderos, que son los TAC que hemos visto anteriormente, porque estos casos son totalmente diferentes. Una cosa es revisión de avalúo y otra cosa es el de linderos. En el de linderos también hay unos formatos para cómo se elaboran. Digamos que la cabeza es muy parecida porque es el planteo, pero ya del problema de la solicitud, y ya el cuerpo es donde la parte de la mitad es la que cambia, porque en el otro se centra más en el análisis de linderos, y aquí en la revisión de avalúos no solamente tenemos que analizar linderos, sino construcción, zonas, todo, porque tenemos que analizar absolutamente todo lo que apunta a ese avalúo. ¿Listo? Entonces, miren que acá incluso están poniendo los apartes de la escritura, de donde se mencionan los linderos de cada uno de los predios. Mencionan una parte de cómo se encuentran esos predios en este momento, para este caso, en la plataforma de este gestor catastral, que es la OBC, con sus respectivas orientaciones. Acá se analiza y se saca una conclusión de ese primer análisis. ¿Qué dice? Esos predios están bien inscritos en cuanto a sus linderos.
Es decir, no hay problema de área. ¿Qué pasa? Descartamos la primera variable. Entonces el avalúo no se me está afectando por temas de área. Porque en caso de que existiera un mal levantamiento del predio, es decir, si es más grande o si es más pequeño, eso nos va a afectar el avalúo. Ahora, empiezan a hacer pues como un análisis de la zona, entonces la zona que se encuentra, estoy hablando de zona geoeconómica y zonas físicas, entonces empiezan a hablar de las zonas, entonces encontramos una zona 1, la localización de los dos predios, es el predio 5, el predio 1, cómo se encuentra esa información en la ficha catastral, ¿cierto? En este caso, pues la teníamos en este gestor. Y aquí dice, por ejemplo, la siguiente imagen muestra los avalúos actualizados con su correspondiente valor de zona física y económica asignada durante la actualización catastral rural del 2014 para vigencia 2015. Entonces nos está diciendo que la vigencia de la última actualización de ese municipio fue en el 2015. ¿Y cuándo fue la solicitud? En el 2000. ¿Se acuerdan? La solicitud fue en el 2021. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está ese informe? En el 2021. Entonces, íbamos por acá. Y los mismos nos muestran los datos de la última actualización. Además, en este caso, se aportan los certificados de planeación en cuanto al desarrollo pues, de esos predios, según el plan de ordenamiento. Y dicen que una vez verificados los inmuebles, se pudo constatar en campo que los bienes inmuebles tienen uso del suelo donde consta que los predios son afectados por afluentes de agua natural. Por lo tanto, ellos solicitan ya al gestor directamente con estas vigencias que evalúen y que hagan un estudio de zonas. ¿Listo? Entonces eso va para el grupo económico. Entonces tenemos la información de la inscripción catastral, tenemos la información que reposa en las bases de datos, ortofoto, cartografía, tenemos las pruebas que el solicitante, todos los documentos nos está adjuntando. Y ahora tenemos un insumo más, que es el informe de la persona que fue a campo. Ahora a nosotros nos toca ese rompecabezas sacar una conclusión. Se va al equipo económico y el equipo económico saca un informe, ¿cierto? En el de menciona pues los datos del trámite y se da solución a lo siguiente. Dice, se encontró que las unidades prediales son pertenecientes, a una parcelación, son formadas de acuerdo a las licencias emitidas por la Secretaría de Planeación. A su vez, las zonas homogéneas y geofísicas son validadas con la información obtenida al momento de la investigación y estas no se pueden individualizar a cada una de las unidades. Siendo que la afectación es para todas las unidades, las unidades que existan dentro de la parcelación. Se evidencian zonas libres y ocupadas en el estudio emitido de la actualización con vigencia 2015, las cuales actualmente se encuentran vigentes dentro del marco normativo y área de estudio. Es decir, una zona geoeconómica o una zona física no se calcula para un predio, para una unidad predial en este caso, que es de una parcelación. Se hace para toda la zona. ¿Listo? Entonces ahí le están diciendo eso, venga. Esa es la zona que afecta a toda la parcelación. No se puede individualizar. Y así como está calculada según la vigencia de la última actualización, está dentro del marco normativo. La primera, le están contestando lo primero. Ahora, con respecto a la revisión de avalúo, menciona las parcelas, dice, se hace obligatoriedad de acatar lo dispuesto en el artículo
con respecto a la categoría del suelo rural a la que pertenece la parcelación, cuya clasificación está definida como área de desarrollo restringido, parcelación de vivienda campestre. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Miren que eso tiene suelo de protección. Es decir, las personas, desde que lo adquieren, saben que tienen ese tipo de afectaciones. ¿Listo? Y ya después dicen pues que se hace, este informe se hace teniendo en cuenta pues el reconocimiento físico, levantamientos topográficos, el EOT, absolutamente, y se hace un tratamiento estadístico en donde sale que las zonas físicas y las zonas geoeconómicas que están en esa parte se sostiene debido a que el valor catastral del terreno va desde este valor que es inferior al investigado. Y miren que aquí hacen ese tratamiento estadístico de la investigación que se hace del mercado de las zonas. Ellos hacen adjuntan unos mapas de zona y hacen la conclusión de que esa solicitud, pues digamos, no da lugar a cambio, como ellos estaban pidiendo al principio, del cambio de zonas por esa afectación, y se sostiene el avalúo. De eso sale una resolución que tiene pues un cuerpo, que tiene una numeración, que tiene una fecha, es un acto administrativo que tiene toda la validez y del cual se va a resolver, ¿cierto? Y aquí en este resuelve, dice sostener las zonas físicas, ahí está diciendo que no se va a realizar ninguna modificación de las zonas, por tanto, el avalúo se conserva. ¿Y cómo verificamos que eso es verdad? Pues estamos hablando de una parcelación, vamos a encontrar muchas unidades, ¿cierto? Y, por ejemplo, vamos a tener esta, en donde, si revisamos, pues ninguna de la información jurídica debería de cambiar porque no estamos haciendo ningún tipo de modificación jurídica, no estamos cambiando de propietario, no estamos cambiando de ficha, no estamos cambiando de folio de matrícula, nada de eso, estamos enfocados en el avalúo. ¿El área de lote cambió? No. Si el área de lote no me cambió, el valor de terreno tampoco me debe cambiar. ¿El área construida me cambió? No. Y las calificaciones y las características de la construcción tampoco me cambiaron, quiere decir que ¿qué? Que el valor de la construcción no me va a cambiar. Entonces, si el valor del lote o del terreno y el valor de la construcción no me cambia, quiere decir que ¿qué? Que el avalúo total no me cambia y aquí lo estoy viendo, está igual. ¿Les queda claro? Sería chévere hacer un trabajo así como para uno empezar a tener como experiencia e ir organizando un avalúo bien específica y sería chévere hacer la tarea. A ver, aquí en este no estamos haciendo un avalúo, ¿cierto? Porque hacer un avalúo comercial tiene una metodología y unas características diferentes. Hacer un avalúo catastral también tiene una metodología. Aquí estamos haciendo una revisión del avalúo que ya se tiene, en donde se tiene que evaluar todas esas variables que influyen en él. Pero sí es un ejercicio chévere porque te lleva a que tienes que leer, comparar muchos documentos, mucha información, hay que ir a hacer un reconocimiento del terreno para posterior sacar unas conclusiones. Ojalá, bueno, a diferencia de Alba y de Daniel, pues como tú no estás en el ejercicio, ojalá puedas conseguir una práctica en donde puedas tener un acercamiento ya con el día a día, porque pues digamos, Alba y Daniel sí tienen ya más conocimiento al estar ya en el ejercicio de catastro hace ya tiempito. Pero esto nunca se deja de aprender. Sí, estoy como una bebé recién nacida, aprendiendo a paso a paso. Listo, bueno, eso era lo que les tenía para hoy, chicos. Muchísimas gracias. Nos extendimos hasta las 9, casi 9:15.
teniendo presente que al principio, digamos, hubo ahí también un lapso y tratando de reponer al máximo, no deberles ni un minutico a ustedes, que eso es tiempo oro para ustedes. Muchísimas gracias por conectarse, sobre todo a esta hora, un miércoles, donde ya se empieza a sentir el agotamiento, pero eso habla también de ustedes que están interesados quizás en aprender un poquito más o de reforzar esos conocimientos. Profe, muchas gracias y una feliz noche para todos. Igualmente, Muchas muchas gracias. que estén Muchas bien. gracias. Chao. Bueno, feliz noche, chao.